Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Buenos días amigos, bienvenidos a Ni con Dios ni con el Diablo. El programa de hoy va a estar dedicado a la contienda por el decanato en el CAL, el Colegio de Abogados de Lima, que tiene lugar a fines de este mes, el 30. Buenos días, Angie Sayán, Angélica Sayán, la doctora Angélica Sayán es una de las candidatas, la única candidata mujer, creo. Exactamente, hay otra candidata que, bueno, recién se ha animado, y estaba también la doctora Minaya, que quedó improcedente su lista, Greta, pero ahora ya prácticamente soy la favorita de la contienda. Bienvenida, estamos con la doctora Angélica Sayán, candidata al decanato del CAL, Colegio de Abogados de Lima. Es una abogada, una profesional con una dilatada trayectoria, ha sido también candidata a la Defensoría del Pueblo, ha estado a cargo del Comité de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Lima en gestiones anteriores. Bienvenida, Angie. Y ¿por qué tan pocas mujeres en política? Empecemos por ahí en general, en la contienda gremial y en política en general. Bueno, lamentablemente, gracias por la invitación, Uriema, primero, ¿no? El problema de las mujeres es que cada vez que quieren participar en una actividad gremial, económica, política, a veces están siendo mancilladas, maltratadas, difamadas, hasta acosadas. Entonces las mujeres pierden pues ese interés a veces en participar en política. Por ejemplo, ahora en el Colegio de Abogados de Lima, el Comité Electoral en su reglamento dispuso que en las listas deben haber 6 mujeres y 6 hombres, aparte del decano. Ahí hay que felicitarlos porque sí han valorizado y considerado pues a la mujer dentro de las alternativas en las listas, ¿no? Sin embargo, las cabezas de lista, ¿no? Sí solamente son 2 candidatas actualmente de 10 varones que se están presentando. ¿Pero por qué? Porque justamente también a veces son mancilladas y maltratadas, ¿no? Pero por eso hemos firmado un pacto ético en el Colegio de Abogados y esperamos pues que en toda esta contienda que termina el día 30 con la elección de la decana, no se maltraten, ¿no? ¿Hay primera y segunda vuelta? Es decir, en caso de empate. En caso de empate de segunda vuelta, efectivamente, pero bueno, nuestra candidatura viene teniendo muy buenos adeptos. Ojalá que pasemos en primera vuelta para evitar esta segunda vuelta, ¿no? Y felicitamos pues a cada uno de mis colegiados que están valorizando nuestra candidatura, poniéndolo en el partidor de esta contienda y bueno, creo que vamos a... Es por un lapso de 2 años, ¿correcto? 2 años, actualmente es de 2 años, ¿no? Ya en periodos anteriores se cambió el estatuto y ahora son 2 años la candidatura. ¿Cuántos abogados hay en Lima registrados o cuántos aptos para votar? Mira, son más aproximadamente 80.000 abogados en Lima, en el Colegio de Abogados de Lima, pero los que van a votar, los que están hábiles actualmente son 45.000 abogados. O sea, hay casi un 45% de morosos, porque supone que están inhabilitados cuando no pagan las cuotas, ¿cierto? Exactamente, ¿no? Con lo cual tampoco podrían ejercer la profesión, en teoría. Bueno, sí, pero también hay personas que ya están mayores, que ya han cumplido su tiempo de incorporados, entonces también ya están exonerados, ¿no? De los pagos. En tu plan de trabajo hay algo referido a eso, vamos a hablar en detalle de eso, pero antes... Quería comentarte una información que ha salido en Expreso y en otros medios, pero va a haber primera vuelta, segunda vuelta, va a haber elecciones porque la noticia que hemos publicado hoy es que el tercer juzgado especializado en lo constitucional determinó que haya modificaciones en el proceso de elecciones para la nueva junta directiva. Para no detenernos pero esto pondría en riesgo la realización del proceso para la fecha señalada No, porque justamente en esa misma resolución, y mira, ayer estuve en RPP, ¿no? Y justo nos dijeron esta noticia, ¿no? Que habían incorporado nuevamente al doctor, un doctor que habían declarado improcedente su candidatura, ¿no? Pero bueno, bienvenido, todos son bienvenidos para la contienda, ¿no? Solamente hay que respetar los reglamentos, hay que respetar los lineamientos en una elección y el comité electoral que es autónomo, ¿no? Y hay que entender también y dejarlo bien en claro que el doctor, por ejemplo, Ayala, era miembro de esta última junta directiva y el reglamento establece claramente que deben pasar un periodo
Para poder para integrar poder nuevamente integrar la Junta Directiva. Exactamente. Entonces, no hay reelección. Claro, Entonces, él presentó un habeas corpus, un recurso, sintiéndose afectado porque no podía participar nuevamente en esta Junta Calificadora. pero hay una contradicción ahí, ¿no? Porque Claro. por un lado se tiene que cumplir el reglamento electoral, pero por otro lado, bueno, él dice que fue destituido. Pero bueno, si eso lo ha valorado en el tribunal, mejor dicho, el juzgado constitucional, hay que respetar. O sea, no va a haber problemas si las elecciones se realizan de todas maneras el día 30. Lo importante que se ha establecido que no va a haber modificatorias con el día de las elecciones, por lo tanto está garantizada el proceso electoral, ¿no? Quería preguntarte, Angie, las rivalidades o digamos la competencia entre los diversos candidatos giran todas en torno a temas estrictamente gremiales o, dada la coyuntura política, también hay, digamos, discrepancias respecto a los últimos sucesos, así como ha habido entre los constitucionalistas, ¿no es cierto? Porque hay constitucionalistas, si bien algunos dicen que el 98% ha opinado en un sentido crítico a lo ocurrido, digamos, hay otros que dicen que ha habido dos bloques, ¿no? Bueno, no vamos a entrar a cuantificar, pero lo cierto es que ha habido constitucionalistas que han dicho la medida del Ejecutivo es constitucional y otros que han dicho es inconstitucional. Entonces te pregunto, ¿no? ¿Entre los candidatos solo es el tema gremial o también hay, digamos, posiciones marcadamente distintas respecto a lo último, a esto que ocurrió? Mira, el Colegio de Abogados de Lima es la institución rectora de la legalidad. Como tal, tiene la obligación irrestricta de defender el Estado de Derecho, la gobernabilidad, la problemática política también existente y poder, en base a sus comisiones consultivas y de estudios, dar su opinión. Nosotros, por ejemplo, ¿qué observamos? Que ha habido una problemática entre el Estado, el Ejecutivo y el Legislativo. Pero se han olvidado de la persona humana. Se han olvidado de qué piensa la persona humana. Aquí hay que entender que en toda posición hay tres actores válidos. La persona humana, establecido justamente como en el artículo 1 de la Constitución, que establece que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Y cuando hay todo tipo de conflicto, tanto el Estado, por ejemplo, como el Ejecutivo, deben pensar qué es lo que quiere la persona humana. Porque hay tres actores válidos. Y ahí nosotros planteamos nuestra pirámide de la dignidad, persona humana, Estado, en este caso legislativo, para saber cuáles son los intereses, las necesidades y de esta forma trabajar en la maximización de la asignación de los recursos y el bien común. Entonces aquí ha primado justamente lo que dispone la persona humana, la sociedad, ¿no? Entonces hay que respetar a la dignidad y con esto trabajar en todos los campos del derecho y de la justicia y del bien común, ¿no? Pasemos ahora a tu plataforma. ¿Cuáles son, digamos, los ejes centrales de tu plan de trabajo de ser elegida? Nosotros tenemos 5 ejes centrales. En lo que destaca el primer eje, la modernización del ilustre Colegio de Abogados de Lima. Ahí vamos a hacer un edificio bicentenario en la sede principal, de acuerdo a los parámetros, donde se va a implementar el Centro de Responsabilidad Social de la Abogacía, el Centro de Arbitraje, el Centro de Altos Estudios de la Justicia, un WeWorking, ¿no? Para que los abogados puedan tener como una especie de oficinas corporativas, despachos, donde puedan ellos atender a sus clientes y interrelacionarse y facilitarles la labor, sobre todo a los profesionales jóvenes que no tienen un despacho. Los que recién empiezan. ¿No? Y también que sea pues una sede en la cual uno puede interactuar con tanto los abogados como con sus clientes, ¿no? Esa es la parte de la modernización, porque también tenemos que descentralizar nuestros servicios básicos en favor de las sedes de Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y las 37 asociaciones distritales de abogados y también darles, lógicamente, todas las nuevas tecnologías de la información para que puedan estar bien comunicados, ¿no? Eso con respecto al primer eje. El segundo eje es el tema del bienestar del abogado. Nuestros abogados, por ejemplo, a veces no tienen seguros médicos. ¿Cómo es posible que a veces un abogado esté en desgracia, pasando temas de enfermedad y no tenga un seguro donde atenderse?
Hay muchos problemas, entonces tenemos que hacer los convenios necesarios con el CIS, con la Seguridad Social, con las clínicas, para que tengan un seguro de salud mental, que hoy en día está terrible la salud mental, sobre todo en nuestro gremio. A veces, lamentablemente, hay muchos problemas al respecto. Y el tema, por ejemplo, nos están pidiendo mucho el club de playa. También ya tenemos localizado un terreno en Punta Hermosa para poder hacerles un área de recreación, implementar los servicios, como te digo, básicos, y el tema de una pensión solidaria en caso de contingencias, para el tema de la discapacidad, las madres gestantes, ¿no? El tema del adulto mayor. También se está haciendo un estudio para que haya sobre la seguridad previsional del abogado, con miras a poder lograr una pensión del abogado, ¿no? Ese con respecto al segundo eje. El tercer eje es la proyección profesional del abogado. Nosotros tenemos que proyectar al abogado en la ética y la responsabilidad social. En tal sentido, queremos, por ejemplo, hacer los programas de abogados conciliadores para la resolución de conflictos sociales, nuestros abogados de familia y contra la violencia de género, nuestros abogados de emprendimiento, pasantías. Entonces, entre otros programas que queremos implementar con las gobernaciones, con el INPE, con el Poder Judicial, para que los abogados poderlos proyectar, desarrollar su actividad, su verdadera actividad, que es la actividad social, ¿no? Que no se olviden, porque el abogado, de acuerdo a nuestros estatutos, deben asumir la defensa de una persona al año, como mínimo, una persona que no pueda cubrir. Pro bono. Así, pro bono, exactamente. Y hay que dejar claro que, por ejemplo, nuestras cárceles están saturadas. El 80% de la población brutal, sí. no tiene sentencias. Y hay un hacinamiento. 80% de la población penal no tiene sentencia. No tiene sentencia, imagínate. Y hay un hacinamiento. Y muchas veces está cumpliendo una pena mayor que aquella que recibiría al momento de la sentencia. Exactamente. No, y mira qué preocupante, porque puede haber inclusive hasta un motín en su momento, imagínate. Claro. Es bien peligroso, es una olla que puede explotar en cualquier momento y lógicamente es necesario que a nuestro Poder Judicial se les dé el presupuesto necesario, no se les recorte los presupuestos para que no exista este problema, por ejemplo, de las huelgas que hay hoy en día, y el 21 se inicia la huelga y estamos preocupados, ¿no? No puede haber este tipo de recortes, sino por el contrario, brindarles su presupuesto, ¿no? Creo que se ha incrementado ahora a más de 6 millones, pero para que nuestros profesionales de justicia estén bien remunerados. La educación, la salud y la justicia son prioritarias en el Estado. Son prioritarias. De esta manera vamos a tener una democracia solidaria, organizada, asentada en la justicia y el derecho. El cuarto eje justamente sobre el tema económico. Por eso debe haber una efectiva control interno y una auditoría interna para que no haya el problema de desfalcos o corrupción interna, ¿no? En nuestro gremio, ¿no? Y por eso contamos con un tributarista, el doctor Fluke en Economía de la Universidad Católica, que justamente nos está acompañando en nuestra lista, ¿no? Y lógicamente vamos a trabajar con la maximización de la asignación de los recursos en favor de las sedes, de las 3 sedes del gremiales, en favor de las 37 asociaciones distritales de abogados, para dar el bien común y el bienestar a nuestros agremiados. Y el último eje es justamente la institucionalidad democrática, ¿no? Y para ello, vuelvo a repetir, como institución rectora de la legalidad, tenemos la obligación de asumir nuestra responsabilidad con dignidad, con prestigio y respetando nuestra Constitución. Una curiosidad ahora que hablas de sede. Había una sede, ¿en qué quedó ese litigio? ¿Tenían ustedes una sede dentro del Poder Judicial que llevaba décadas y creo que terminaron desalojándolos? ¿En qué quedó eso? Terrible, porque el cuarto piso del Colegio de Abogados de Lima es una sede que fue cedida tanto al Poder Judicial como al Colegio de Abogados en el año 1929. O sea, más de 5, claro, yo calculaba más o menos 50 años, es mucho más. Fue cedida el área de casi terreno. 100 años. Y en el año 39, lógicamente que ya estuvo construido el Palacio de Justicia, se le cedió el cuarto piso al Colegio de Abogados, porque es un área del Estado, no es un área del Poder Judicial.
Entonces, nosotros vamos a recuperar nuestra sede del cuarto piso del Poder O Judicial. sea, han estado ahí más de 60 años, Imagínate. 70 años. Así es, sí, exactamente. O sea, solamente por principio, por el derecho de posesión nada más, el Colegio de Abogados tiene Claro. el derecho de contar con ese cuarto piso, ¿no? Pero que sepa... O sea, en casa de Herrero, cuchillo de palo, los abogados perdieron el juicio Imagínate. sobre su sede. ¿no? O quizás ha habido pues abuso de poder también. También. Porque si el Poder Judicial era juez y parte, imagínate cómo el Poder Judicial podría litigar. Entonces yo les pido un llamado acá al presidente del Poder Judicial que vamos a pedir una reivindicación al respecto para que de alguna forma nos puedan ceder nuevamente nuestra área del cuarto piso. Queremos recuperar nuestro cuarto piso porque debe ser una institución funcional de acción y cumplimiento y es necesario que el Colegio de Abogados esté en el Poder Judicial, en nuestra sede sobre todo, para nosotros cumplir más eficientemente nuestra actividad, ¿no? Ahí están, por ejemplo, las casillas de nuestros abogados y a fin de facilitarles la labor es necesario que estén ahí nuestras casillas, ¿no? Entonces, por favor, presidente del Poder Judicial, ahora que seamos decanos del Colegio de Abogados de Lima, vamos a ir a hablar con usted para recuperar nuestro cuarto piso del Poder Judicial. Muy bien. Todo este tema de la trama Lavajato, el escándalo Odebrecht, el hecho de que hayan sido enviados a prisión abogados que han sido árbitros, ¿cómo percibes tú que ha afectado valga la redundancia, percepción de la ciudadanía hacia la abogacía, hacia el ejercicio de la abogacía, hacia los abogados? Mira, si bien es cierto, uno debe actuar de forma íntegra en un sistema, en una investigación, hay que aquí valorar la proporcionalidad y la peligrosidad para no cometer excesos, ni arbitrariedades, ni abusos. Entonces hay que valorar en todo proceso, respetando el debido proceso y el derecho a la defensa, como vuelvo a repetir, la peligrosidad y la proporcionalidad, ¿no? Para de acuerdo a eso valorar bien si es conveniente una prisión preventiva o no. ¿No? Lógicamente ahí hay que ver los tres elementos de convicción, ¿no? Los elementos de convicción, el peligro procesal y lógicamente también el tiempo de carcelería, ¿no? en diferentes de este proceso, ¿no? Pero vuelvo a repetir, hay que valorar la proporcionalidad, la peligrosidad para ver si hay un exceso o arbitrariedad. Nos vamos a un brevísimo corte, amigos, y regresamos con la doctora Angélica Sayán en Ni con Dios ni con el Diablo, y dejamos una pregunta en el aire. ¿Se ha invertido la carga de la prueba en el Perú y uno es culpable hasta que demuestra su inocencia? Dejamos esta pregunta flotando y regresamos en un minuto. Gracias. Ni con Dios ni con el diablo. Volvemos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Ni con Dios ni con el diablo. Continuamos. Amigos, estamos de vuelta en Ni con Dios ni con el Diablo. Continuamos conversando con la doctora Angélica Sayán, candidata al decanato del CAL, Colegio de Abogados de Lima. Y la pregunta antes del corte fue: ¿se ha invertido la carga de la prueba sin hablar de ningún caso específico, pero en general? Tengo la sensación de que de alguna manera en algún momento ha ocurrido que de repente un ciudadano es culpable hasta que demuestra lo contrario, cuando debería ser en todo una de las piedras angulares del derecho occidental, que se presume inocente salvo que se demuestre lo contrario. ¿Qué opinas? Bueno, por eso en el derecho procesal, el nuevo Código de Derecho Procesal Penal es garantista. Entonces se tiene que valorar ahí tres elementos importantes: los elementos de convicción, el peligro procesal y el tiempo de pena, ¿no? Entonces, así parece que se ha invertido un poquito, ¿no? Pero como lo vuelvo a repetir, aquí hay que valorar la proporcionalidad y la peligrosidad. Si, por ejemplo, en el caso de los árbitros representan peligrosidad,
Claro, ¿Cuánto ha habido es el tiempo de la ha habido pena? un pleno casatorio que estableció reglas, ¿no es cierto? Exacto. Parecería Ujú. que no se está siguiendo esas reglas establecidas por el propio Poder Judicial. Exacto. Entonces, por eso hay que ver ahí si se cumplen estos presupuestos para ver si no hay excesos, ni arbitrariedades, ni abusos, ¿no? Porque lógicamente de repente, pues si hay un delito, podrían ponerle métodos modernos, ¿no? Por ejemplo, Grilletes electrónicos con GPS. exactamente, ¿no? Claro. Pero no ir... Digamos, es el último ratio, como dicen. Exactamente. Se puede graduar. Se han ido a lo más extremo, ¿cierto? Exactamente, ¿no? Aquí estaban diciendo porque había peligro de fuga en muchos casos, ¿no? Pero hay que entender que es el último ratio, el tema de la prisión de un ser humano. Hay que respetar la dignidad de la persona humana, ¿no? Para no cometer, vuelvo a repetir, abusos, ¿no? Entonces, hay que valorar bien, la misión del Ministerio Público es acusar, lógicamente, Claro. pero para eso está... Pero no necesariamente el juez tiene que aceptar todo lo que Exactamente. dice un copy-paste de lo que hace el Ministerio Público, conceptualmente hablando. Vamos a hablar, Angie, en los minutos finales de conflictos sociales y cuál puede ser el aporte de los profesionales, de los abogados en esto. Es una de tus especialidades. Pero antes, ya que mencionaste el nuevo Código Procesal Penal, y el hecho que deja, soy un absoluto lego en la materia, dicen que los periodistas somos un océano de conocimiento con 1 milímetro de profundidad, es decir, opinamos de todo, pero a ver, mi percepción es, no sé cómo será en otros países, pero me da la impresión, justamente hablamos del pleno casatorio, que vendría a ser algo así como un parámetro en el cual se supone que todos los jueces deben mirar a la hora de resolverse, es el precedente judicial, ¿no es cierto? En Estados Unidos, por ejemplo, por lo que tengo entendido, existen precedentes para todos los casos y salvo unas controversias muy, muy agudas, es que se acude a la Corte Suprema, pero se supone que los jueces revisan, a ver, en el caso A, en el caso B, en el caso C, cuál fue el parámetro, el precedente, y yo fallo de esa manera. En el Perú existe esto de criterio de conciencia, es decir, me parece que hay una paradoja. Por un lado, el pleno casatorio te dice tú tienes que ir por acá. Por otro lado, queda al mismo tiempo abierto un resquicio, otra puerta, una ventana en la cual el juez tiene un criterio, digamos, individual de acción, de percepción, más allá de lo que dicta el pleno casatorio. Entonces, ¿no es un poco contradictorio eso? Sí, bueno, como dices, ese es el precedente vinculante y la Corte Suprema puede dar ciertos lineamientos para encaminar con criterio y conciencia, con justicia y respetando las garantías constitucionales todo proceso penal, ¿no? Entonces es importante pues que leamos efectivamente estemos actualizados con respecto a los plenos casatorios, ¿no? Y para que no exista pues nuevamente excesos, ¿no? Es verdad. Y finalmente, antes de hablar de los conflictos sociales, el nuevo Código Procesal Penal, corrígeme si me equivoco, me daré la impresión que ha copiado todos los pasos, por ejemplo, del sistema judicial estadounidense. Es el fiscal el que se encarga de la investigación, apoyado por la policía, y es el que tiene que sustentar ante el juez todas las pruebas que indicarían que una persona es culpable, bueno, y el juez tiene que la valorar. Pero en el Perú no hay el sistema de jurados, es decir, han hecho 2 o 3 de los pasos y se han detenido ahí, ¿no es cierto? Y ya no han ido al último paso que parecería ser la conclusión lógica de este sistema, que es el jurado. ¿Te parece que el tema de los jurados, tal como hay en Estados Unidos, por ejemplo, es aplicable a la realidad peruana? Yo te diría que más bien el código, esta aplicación del nuevo código es un poquito una copia también de Estados Unidos, pero también española. Ya así se llevan a veces los juicios desde España. Yo soy colegiada en el Colegio de Abogados de Madrid. No hay jurado en España. No, pero también, no jurado no, pero ¿cómo se llama ahí? Y se maneja de forma la oralidad, ¿no? Y entonces es interesante y se puede aplicar mejor, lógicamente, la temática. Sin embargo, no podemos caer en excesos nada más, ¿no? Entonces, respetando las garantías constitucionales, se puede aplicar cualquier Pero el medida. jurado no te parece que sea adecuado a nuestra realidad. O sea, yo creo que sí podría ser. Sí podría ser. Por supuesto que sí, porque con eso podríamos disminuir las cargas procesales. Sobre todo, por ejemplo, si uno, de forma descentralizada, Claro. si uno comete, por ejemplo, un delito en San Borja,
Entonces se puede, en nuestros juzgados, hay juzgados penales en San Borja, se podría ahí actuar a fin de agilizar todos los problemas penales existentes y disminuir la carga procesal del Poder Judicial. Entonces es interesante que se podría aplicar este sistema de jurados, ¿no? Ahora, el tema de la oralidad. Es decir, yo veo en otros países, por ejemplo, que las audiencias preliminares duran minutos, máximo media hora, ¿no es cierto? Entonces yo como periodista no voy a mencionar jueces, pero hay un magistrado que parecería especializado en torturar, entonces hace un sustento que ya parece de juicio, de dictamen de juicio, y son 8, 10, 12, 14 horas hablando y hablando y hablando y hablando. Esto de la oralidad, yo digo, ¿no sería más práctico? Estamos en el siglo XXI. Bueno, mi fallo se sustenta en ABC y el resto acá tiene un USB, léalo. En lugar de estar torturando a los abogados defensores, a los propios inculpados, a los medios de comunicación que a veces tienen que madrugar, esperar. Recuerdo un caso justamente del Club de la Construcción, donde la decisión del magistrado para ver si daba o no prisión preventiva a estos supuestos implicados terminó a las 3 y pico de la madrugada. O sea, me parece una cosa bárbara, no sé qué opinas. Bueno, sí, no, realmente, como dices, comparto contigo, A, B, C y D debe ser en los procesos, ¿no? Pero bueno, que si quieren Para eso habría que modificar el código, ¿no es cierto? Porque claro, la oralidad es... Claro, o también depende de eso, porque el que lleva el proceso es el juez. Yeah. Entonces ya depende del juez cómo organiza en sí su etapa probatoria, ¿no? Y o puede darle tiempos o no, ya depende de ellos si les facilita más el mayor tiempo o simplemente recortarlo, ¿no? Darles un tiempo a cada uno para que puedan expresar sus opiniones, ¿no? Y mejor dicho, desarrollar lo que estimen conveniente, ¿no? Uh-huh. Sobre el Poder Judicial, yo una de mis primeras asignaciones como novato reportero hace décadas, no voy a decir cuántas, fue entrevistar al entonces presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima. Y entonces, entre otras cosas, me dice, el Poder Judicial es la cenicienta de los poderes del Estado. Entonces me pareció, cuando me lo dijo, dije, acá tengo un titular maravilloso. Sí. Entonces voy donde mi jefe, el gran periodista en paz descanse, Jorge Castro de los Ríos, y le digo, don Jorge, voy a hacer esta nota, he entrevistado a fulano de tal, y me ha dicho, mire, el Poder Judicial es la cenicienta de los poderes. Me dice, hijo, busca otra, no era la época de Wikipedia, internet, que podías encontrar la información al instante, tenías que bucear entre toneladas de papel. Me dice, anda al archivo y busca y vas a encontrar esa frase, la vengo escuchando desde hace 30 años, me dijo don Jorge, veterano periodista. Sigue siendo, bueno, por supuesto la he seguido escuchando ad infinitum. Ha cambiado, mencionaste el tema del presupuesto. Y efectivamente, si queremos ser un país moderno y un país donde haya inversiones, además una de las primeras cosas que piden los inversionistas es predecibilidad, estabilidad jurídica. Seguridad ¿no? jurídica, claro. Seguridad, ya. ¿Sigue siendo el Poder Judicial la cenicienta de los poderes del Estado todavía? ¿O tú ves que la cosa está mejorando? Yo diría que es la Caperucita Roja, más bien. La Caperucita Roja, a ver, ¿cómo es eso? Explícame. ¿Por qué? Porque lógicamente el Poder Judicial debe entender que es un poder del Estado. Hay 3 poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Poder Judicial. Tienen el mismo rango constitucional. Entonces deben ser respetados. Si se les asigna un presupuesto, no se les puede recortar. Por eso existe este problema de las huelgas hoy en día, porque no están bien remunerados nuestros funcionarios judiciales. Entonces, en consecuencia, existe esta problemática de hacinamiento de los expedientes, esta problemática en la cual lamentablemente hay corrupción todavía en el interior del Poder Judicial. Entonces, hay demasiada carga procesal, hacinamiento en nuestros penales. ¿Por qué? Porque no hay una eficiencia y una adecuada redistribución de la asignación de los recursos, ¿no? Y la autonomía de este poder del Estado. Entonces es importante, lógicamente, que se le entregue el presupuesto íntegro al Poder Judicial para que ellos puedan disponer
y mejorar sus establecimientos, mejorar la calidad de sus funcionarios, formarlos, capacitarlos para que sean los mejores representantes de un sistema judicial donde todos aspiran esa seguridad jurídica que estás mencionando, ¿no? Hay un viejo debate si la reforma tiene que ser desde fuera, si la reforma del Poder Judicial, o si tiene que ser desde dentro, y hay opiniones para todos los gustos. Tu opinión, bueno, es necesaria una reforma, en eso estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto? Esa reforma la debería hacer el propio Poder Judicial. Se han intentado desde fuera y desde dentro, creo, y me da la impresión que ninguna de las dos ha funcionado muy bien. ¿Tú qué piensas al respecto? Yo creo que deben unir esfuerzos. Siempre es importante unir esfuerzos. Se necesita el sistema interno, ¿no?, para opinar y decir cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades, y también la capacitación y también, ¿cómo se llama?, la implementación de especialistas que puedan entregarle una solución a la problemática del sistema judicial, ¿no? Entonces yo creo que de forma compartida pueden actuar y mejorar el sistema judicial, ¿no? Ya. Conflictos sociales es una de tus especialidades. Y hay un montón. La Defensoría del Pueblo habla de algo de así como 250. Yo me había quedado en 116, han aumentado. 250 conflictos sociales a nivel nacional, imagínate. A la fecha, latente. Latente significa... Siempre, ¿qué significa exactamente latentes? Que están vivos. Que pueden explotar, que pueden lamentablemente ocasionar un caos social, ¿no? Porque no se está resolviendo el tema de los conflictos sociales. Por ejemplo, nosotros, por eso queremos hacer nuestro programa dentro de nuestras propuestas de los abogados conciliadores para la resolución de conflictos sociales. Yo soy especialista en análisis económico del derecho y las instituciones. Y para mí, lo primero, me voy a la Constitución. El artículo 1 de la Constitución establece la persona humana, ¿no?, es el fin supremo de la sociedad, del Estado, ¿no? Y debe tener dignidad, lógicamente, ¿no? El Estado y la empresa son tres actores válidos los que entran en juego acá. 3, no 2. Se han hecho contratos entre el Estado y la empresa y se olvidaron de la persona humana. Entonces aquí tenemos que resolver todo conflicto social con nuestra pirámide de la dignidad. Persona humana, Estado, empresa, para definir cuáles son los intereses de las partes, las necesidades de las partes y buscar la maximización de la asignación de los recursos y, como consecuencia, el bien común. Es así como debemos caminar hoy en día, ¿no?, para resolver todo tipo de conflictos. 3 actores válidos: la sociedad, la empresa y el Estado. Ya, ahora, de esos 250 conflictos, calculo que el 60, tú me dirás, 70% tiene que ver con temas mineros, ¿correcto? Correcto, así ya. es. Entonces ahí el tema tripartito que tú mencionas es un poco complicado, porque a veces no es un solo actor la persona humana, sino son, digamos, diversas comunidades, por así decirlo, que ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellas sobre cuál es el camino a tomar, por un lado. Y por el otro, y quisiera tu comentario, tu visión al respecto, también hay en el tema de los conflictos mineros, yo veo primero una lentitud, una falta de proactividad del Estado, por un lado. Por el otro, una política quizá no del todo bien enfocada de las empresas mineras, que a veces distraen recursos en tratar de convencer en Lima a los que ya estamos convencidos del modelo y de la necesidad de la inversión minera, en lugar de destinar esos recursos a explicarle bien a los pobladores: mira, tu río no va a ser contaminado, tus sembríos no van a ser, no sé. Y por otro lado también hay el lamentable caso de 2 abogados que iban a las comunidades para azuzar, para poder chantajear a la empresa en cuestión. Y además tienes algunas ONGs medioambientalistas cuyo negocio es, cuya filosofía es
tirarse abajo la economía de mercado, escondidas bajo el ropaje de la protección del medio ambiente. No digo que no haya algunas organizaciones no gubernamentales genuinamente interesadas en el cuidado del medio ambiente, que es algo que toda persona con dos dedos de frente, pero hay que hacer una diferencia entre el cuidado del medio ambiente y el medioambientalismo entendido primero como religión fanática, que llega hasta el extremo de decir en Estados Unidos tenemos que volver al canibalismo para evitar o sea, ese ya es el extremo delirante, ¿no? Y lo otro que es, ya no puedes decir abajo el capitalismo, abajo la inversión privada, pero si dices hay que cuidar el medio ambiente, ¿no? Y yo siempre tengo presente el tema de la campaña que hicieron contra Tambo Grande, creo, en el norte, una campaña, recordarás, en Lima decían ya no se va a poder comer ceviche, se acabó el ceviche. ¿Por qué? Porque hay un valle donde se hacen los limones, que ha venido una empresa y se van a acabar los limones, ergo no va a haber ceviche. Bueno, al final la minera en cuestión dijo, me voy, y ahora hay 5.000 mineros informales ahí depredando, y ninguna ONG dice nada, se acabó. Entonces a veces te preguntas además para quién trabajan, ¿no es cierto? Al final del día están trabajando para la minería ilegal, pero en fin, es una larguísima introducción, pero me encantaría tu percepción de eso. Mira, el tema es el siguiente, ¿no? Por ejemplo, instituciones como la Defensoría del Pueblo, que son autónomas y defensoras irrestrictas de la sociedad y de la persona humana, como el Colegio de Abogados, que es la institución rectora de la legalidad, autónomas, ¿no? De ejercicio público, pues son las llamadas justamente a poder ser mediadores de alguna forma para poder ayudarlos a resolver estos conflictos. Por eso es mi interés y mi preocupación en formar a estos abogados conciliadores para la resolución de conflictos sociales, integrados lógicamente por abogados, quizás sociólogos también, ¿no? Diferentes psicólogos también, ¿no? Para poder conversar con los pobladores, porque es verdad, pueden haber varias comunidades que estén en conflicto y no se ponen de acuerdo ellos mismos, ¿no? Para poder de alguna forma ser representados por ello, para nosotros poder conversar con el Estado y con la empresa, ¿no? Porque el Estado debe regular con eficiencia, la empresa con responsabilidad social, y la sociedad tiene que manifestar cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades, para lograr, como vuelvo a repetir, esa estabilidad jurídica, ese bien común y, por sobre todo, que todos ganen. Aquí todos ganan. Todos tienen que ganar, ¿no? Entonces ese es el resultado. Digamos, ese es el resultado de la verdadera democracia solidaria, organizada, asentada en la justicia y el derecho. Nosotros, por ejemplo, dentro de nuestros programas también vamos a convocar a los mejores constitucionalistas del país, porque queremos revisar, modificar o elaborar una nueva constitución bicentenaria que vaya con la realidad socioeconómica del país y que recoja toda esta problemática, ¿no? Y para ello, lógicamente, vamos a ver la hermenéutica de todas las constituciones para nosotros poder elaborar y convocar, como te digo, a estos mejores constitucionalistas para poder lograr la constitución del bicentenario. Muy bien, amigos, que quede constancia que en realidad este programa se iba a dividir en dos bloques. En el primero iba a estar la doctora Angélica Sayán, y en el segundo bloque, para guardar el equilibrio, uno de sus principales contendores y rivales al decanato del CAL, que no ha llegado, él se lo pierde y gana la doctora, porque vamos a continuar conversando con ella. Volvemos después de una brevísima pausa. Gracias. Ni con Dios ni con el diablo. Volvemos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Ni con Dios ni con el diablo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCI. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Ni con Dios ni con el diablo. Continuamos. Amigos, estamos de vuelta en Ni con Dios ni con el diablo, en la grata compañía de la doctora Angélica Sayán, candidata al decanato por el Colegio de Abogados de Lima, CAL. Decías, Angie, que van a convocar
a constitucionalistas para elaborar un proyecto de nueva constitución. Eso me asusta. Cuando hablan de nueva constitución me asusta, por favor. A ver, pero no modificarían el capítulo económico, ¿o sí? Mira, no lo que he dicho es que vamos a revisar, convocar a los constitucionalistas para revisar. Ver que es perfectible. Claro, modificar o elaborar en su caso, ¿no? Todo va a ser en nuestra comisión de estudios, lógicamente. Nuestro colegio tiene comisiones de estudio que van a justamente revisar si realmente se cumple y es factible, o lógicamente podemos darle mayores garantías justamente para que nuestra persona humana, que es el fin supremo de la sociedad y el Estado, pueda contar con sus beneficios, ¿no? No podemos pretender ahora que haya tanto pobreza en nuestro país. Correcto. Esto es imposible. Ya. No, el sistema económico es positivo. Todos deben tener capital en el bolsillo. Eso es lo que se busca. Entonces, ¿tu opinión es que no debería tocarse el capítulo económico de la Constitución? No, lo que debe tocarse, lógicamente, es darle mayor facilidad, garantías para que la persona humana, ¿no?, se desarrolle. Como te digo, no son 2 actores válidos, sino 3. 3. Y si se ha trabajado en este tiempo en base a contratos, por ejemplo, de Estado, empresa, y se ha olvidado de la persona humana, y se han generado este tipo de conflictos sociales, pues lamentablemente esa parte tenemos que acentuarla mejor, revisarla, para darle mayores garantías y mayores beneficios a nuestra persona humana, que es el fin supremo de la sociedad y el Estado. Vamos a hablar un poco, aterrizando en temas, hemos estado hablando de temas conceptuales muy interesantes. Vamos a aterrizar un poco hemos estado hablando de la historia, ahora vamos a hablar un poco de la quincena y de aterrizar, pero antes, quizá como preámbulo a este tema del Congreso, la preparación, los peligros o no que puede haber en el próximo Congreso. A mí me da la sensación que existe a nivel general un desconocimiento en la ciudadanía, y en eso los medios de comunicación tenemos buena parte de la responsabilidad, respecto a cómo funciona el sistema de justicia en general. Me da la impresión que no existe una clara comprensión de cuál es el papel del fiscal, cuál es el papel del juez. Incluso a veces me da la impresión que dentro del propio Ministerio Público y dentro de la Judicatura no existe esa impresión, cuando, por ejemplo, un juez copia y pega un dictamen suyo anterior y se olvida de borrar el nombre de la persona que estaba mencionada en el dictamen anterior. Entonces, estoy hablando del caso de los abogados árbitros, y resulta que el juez, para sustentar su fallo, copia y pega un fallo suyo anterior que se refería a PPK y se olvida de borrar el párrafo. Ya, por lo menos si copias, hazlo bien, ¿no? Se olvida de borrar y aparece por ahí PPK, que Pedro Pablo Concheque no tiene nada que ver con el tema. O sea, es una cosa alucinante, pero en fin. Entonces, y tampoco el trabajo del juez es ser la mesa de partes del fiscal. O sea, el fiscal puede decir: yo quiero que a partir de mañana el sol salga de noche. Pero el juez tiene que decir: un momento, señor, las leyes de la física natural impiden, no sé. Entonces, en su fallo no puede decir: bueno, sí, apruébese que el sol salga de noche, ¿no? O sea, pero bueno, entonces la ciudadanía no tiene muy claro esos papeles. Los medios de comunicación, algunos, no hacen pedagogía. Es más, algunos medios de comunicación, habíamos hablado de la inversión de la prueba y de que todos son culpables, se convierten en policía investigatoria, fiscal, juez, jurado, sentencian e impe, ¿no es cierto? Y entonces ya te clavaron el San Benito que eres corrupto y culpable, y ya estás frito, porque en realidad incluso los propios magistrados, o sea, a punta de periodicazos, es la verdad, algunos magistrados se dejan llevar a punta de periodicazos. Entonces, las encuestadoras a veces hacen preguntas que van en contra de las... ¿Está usted de acuerdo con la pena de muerte? Bueno, en todo caso pregunta: ¿la Constitución actual prohíbe la pena de muerte, salvo en casos
de traición a la patria en tiempos de guerra. Estamos afiliados a la Convención Internacional de Derechos Humanos y por lo tanto no. ¿Usted cree que deberíamos salirnos de la convención y poder sacar una pregunta un poco más adecuada? ¿O ¿usted está de acuerdo con que reelijan al presidente? No, la reelección está prohibida por la Constitución. Entonces, a ver, ¿existe, tú crees, esa desinformación de la ciudadanía de alguna manera alimentada por los medios de comunicación, alimentada por la propia conducta de algunos miembros del Ministerio Público y de la Judicatura? Pues no vamos a generalizar, no vamos a decir todos. Bueno, debe haber mayor información, ¿no? El Poder Judicial debe estar comunicado con la sociedad para que no exista esta problemática, ¿no? Proyectar, por ejemplo, un programa de conoce tus leyes, conoce tu sistema, conoce tus derechos, ¿no? Para que de alguna forma la ciudadanía esté vinculada con su poder judicial, pueda conocer cómo es el procedimiento judicial. El fiscal efectivamente es el que acusa, ¿no? Y el juez es el que tiene la carga de la prueba y de la investigación en un proceso, ¿no? Y lógicamente es la persona que va mañana más tarde emitir su sentencia, ¿no? Entonces, todo este procedimiento debe ser comunicado, informado a la ciudadanía para que la ciudadanía sepa y no se pinte, como dices tú, de uy, qué miedo, que me acusó, que no, y no es así. Todavía hay un procedimiento, una investigación y debe cumplirse el debido proceso, las garantías, el derecho a la defensa, ¿no? Y en el sistema penal, pues evaluar bien el tema de convicción, que es muy importante, ¿no? Para que no exista, pues, vuelvo a repetir, peligrosidad, ni excesos, ni riesgo, ¿no? En sus decisiones, ¿no? A lo mejor el CAL podría hacer talleres dirigidos a la ciudadanía. ¿Han contemplado esa posibilidad? No Por sé supuesto. Si lo mencionaste entre los 5 puntos. Sí, dentro de estos 5 puntos hay justamente el programa, como vuelvo a repetir, conoce tus leyes, correcto, conoce tus derechos. Vamos a hacer varios programas, ferias también de derecho, quizás para acercarnos a la población. Y queremos trabajar con el Poder Judicial, convenios con el Poder Judicial para nosotros mismos, pues, facilitarles esa labor. Claro. Facilitarles esa labor, queremos ayudar al Poder ¿quién Judicial, es mejor, ¿no?, que ustedes para poder dar esos cursos? Claro. Ya, Congreso, Angie, el próximo Congreso, en menos de 3 meses o en 3 meses hay elecciones al Congreso. Hay quienes sostienen, tu colega, abogado Enrique Gersi, dice, el futuro del Perú se juega en este Congreso, en 2020, no en 2021, porque si la izquierda llega en cantidad suficiente como para cambiar en 2 legislaturas ordinarias sin necesidad de referendo, ni de Congreso Constituyente Democrático la Constitución, puede modificar el régimen económico, puede hacerlo en suma lo que le dé la regalada gana. ¿Tú ves ese peligro? ¿Tú ves ese peligro? Mira, el Congreso de la República... Te pongo en aprietos, pero tienes que contestar. No, bueno, yo simplemente quiero saludar a las personas que se han animado a postular esta vez. Valientes, ¿no? Al Congreso de la República en este periodo 2020. En un año que van a tener de ejercicio, que lo hagan lo mejor posible, pero lo que sí debemos de alguna forma regular quizás de la participación de las personas, ¿no?, que van a participar en el Congreso, ¿no?, porque si bien es cierto hay libertad y la Constitución mismo establece solamente a partir de los 25 años para ser un congresista de la República, yo creo que deben haber requisitos, ¿no?, importantes como la formación académica, ¿no?, moral, ¿no?, para que sean los mejores representantes del país, ¿no? Mira, este último Congreso de la República ha sido vergonzoso, realmente. Vergonzoso, ¿no? Hemos tenido congresistas de todo tipo, de todo tipo, que han desprestigiado la institución legislativa, y eso hay que evitarlo, ¿no? Hay que evitarlo. Yo creo que hay que he visto, no voy a dar nombres, ¿no?, pero he visto algunos nombres de postulantes al próximo Congreso que me hacen preguntarme si a lo mejor no se va a terminar, mira lo que estoy diciendo, no se va a terminar extrañando el Congreso anterior disuelto. Ojo, o sea, nada garantiza, no sé, yo no estoy de acuerdo con
veo que tú sí, pero yo no estoy de acuerdo con la disolución del Congreso. Me parece que hay otra agenda ahí. En fin, no vamos a detenernos en eso, pero aclaramos, no es que esté a favor ni en contra. Pero Simplemente mira, sí. digo, hay que respetar lo que establece. Bueno, pero de alguna manera ha justificado el cierre del Congreso al decir de que era impresentable. En Estados Unidos el Congreso es impresentable hace décadas, pero a nadie se le ocurre decir hay que cerrar el Congreso. Yo creo que ahí agarraron el rábano Yuri, no he dicho que cerremos el Congreso. Lo que he dicho es que nosotros debemos respetar las decisiones de la persona humana, ¿no? Si hay un conflicto entre, por ejemplo, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, hay que ver, porque hay que entender que esta Constitución es del año 93. Esta Constitución es de un momento determinado, donde había pues un poquito de inseguridad jurídica, ¿no? Entonces hay que valorarla para ver si realmente se ha cometido exceso, pero lógicamente acá hay que respetar a la persona humana. Entonces aquí había un descontento general. Ese es el problema, ¿no? El descontento general. Entonces, no es que se justifique, sino simplemente hay que ver si se ha respetado la dignidad de la persona humana, ¿no? Para tomar decisiones, ¿no? Ahora que a lo mejor la solución estaría como en Estados Unidos de introducir enmiendas y no estar cambiando cada determinado número de años la Constitución, ¿no es cierto? Bueno, eso también, eso es claro que sí, enmiendas constitucionales con el fin de que se respete la ley y se practique para ir realmente la ajustándola, justicia, si ¿no? tienes un cuerpo y entonces en lugar de estar cambiando todo el cuerpo, simplemente te fijas dónde podría ser perfectible e introduces una enmienda ad hoc y sigue la misma Constitución y no da la impresión de que cada mandatario que llega quiere tener una Constitución a su medida, ¿no? De alguna manera también daría generaría una sensación de estabilidad. Estados Unidos tiene la misma Constitución hace 200 y pico de años, ¿no es cierto? Yo diría más que todo el tema de las garantías, ¿no? Garantías a la persona humana, la igualdad de oportunidades, el respeto a la igualdad dignidad, ante la ley. ante ¿no? la ley, de oportunidades, igualdad ante la ley, respetar los principios constitucionales. Una constitución basada en el respeto de los principios constitucionales, a la igualdad, al trabajo, al desarrollo, en general, ¿no? Al trabajo, pero el que pasa es que no se respeta la Constitución. No se respeta la Constitución. Entonces, más bien, pareciera, lógicamente, que solamente unos cuantos se benefician y otros no. Entonces, ese es el descontento general. Entonces, hay que darle mayores garantías. Tanto el Estado como la empresa deben pensar y resolver o contratar, en todo caso, en favor de la persona humana, ¿no? Para que el Estado pueda regular con eficiencia, la empresa con responsabilidad social y la sociedad pueda manifestar cuáles son sus necesidades, sus intereses para lograr el bien común. 3 actores válidos. Hay que establecer nuestra pirámide de la dignidad para que existan 3 actores válidos bien definidos en todo tipo de negociación. Estábamos hablando, mencionaste de paso el tema de la violencia, empezamos hablando un poco del tema de la situación de la mujer, su falta de inserción por el acoso, por la violencia. ¿Hay leyes? ¿Cuál es tu opinión sobre, cuál es en tu opinión la fórmula para acabar? Es un tema dramático, es un tema muy preocupante, es un tema en el que hay impunidad a veces. Pero las leyes que son en el papel muy drásticas y también la práctica, si vemos que aplican condenas severas, pero sigue la violencia contra la mujer en tasas absolutamente alarmantes. Es decir, no hay un efecto de disuasión en las personas, que entonces hay algo de raíz que no está funcionando bien. Es decir, no solo el tema legal. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, ya se ha establecido la ley contra la violencia femenina y el entorno familiar. Tengo entendido que por lo menos son más de 150 denuncias diarias que están ingresando al por sistema, violencia familiar. Por violencia familiar. Imagínate, 150 por día. Imagínate. Que son las que se denuncian. Exactamente. Entonces no se da basto el Poder Judicial a poder atender todas estas denuncias. Entonces, diarias. es realmente la situación alarmante. Ha alcanzado proporciones epidémicas, diría, ¿no? Ahí, por ejemplo, sería interesante el tema de los jurados descentralizados, lógicamente, para poder solucionar más esta problemática de la violencia contra la mujer. Entonces, el sistema judicial pues ya no se hace abasto.
y lamentablemente pues al final estas denuncias a veces quedan en el archivo y la violencia continúa. Por el contrario, esto motiva al que el denunciado se vuelva más fiero contra la mujer y se está volviendo un peligro, pues un problema social terrible, ¿no? Las mujeres están predispuestas Claro, a no hay hacer... suficientes casas de refugio. No. No funciona con rapidez el tema de la orden de restricción para que el agresor no se acerque a la persona agredida. Es decir, si no funciona el pico y placa, o sea, digamos, una cosa tan elemental, tal día tú no circulas y tienes que apelar a medidas punitivas, pero la gente igual saca su auto. Lo otro, que es un tema casi de país de primer mundo, que se va a cumplir, pero entonces, como dicen los cubanos, ¿por dónde le metemos el agua al coco para frenar esta epidemia? Es el problema que hay ahorita de la violencia contra la mujer, ¿no? Por ejemplo, hay en los juzgados de paz de letrados, ¿no? Se ven temas, por ejemplo, de alimentos, ¿no? Que son procesos sumarísimos. También deberían descentralizarse para ver los procesos, lógicamente, de violencia contra la mujer, ¿no? O establecer y formar a juzgados contra la violencia, de la violencia contra la mujer, para que de alguna forma, pues, disminuir la carga procesal y que este sistema sea más eficiente, ¿no? Más eficiente y poder apoyar mejor a las mujeres, porque si no, Dios mío, que se nos viene también, ¿no? Que se nos viene. Finalmente, Angie, y te agradezco mucho tu presencia muy ilustrativa en este programa. Se chupó nuestro contrincante, ¿no vino? Se chupó tu contrincante, bueno, has tenido cancha libre. Un minuto para que dirijas un mensaje a tus colegas, abogado. Queridos colegas del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, este 30 de noviembre marca el número 19 de las listas al decanato. Yo soy el número 19. Nuestro lema es: tu futuro es nuestro futuro. Así que marca el 19 para que el CAL se renueve. Muy bien. Amigos, eso es todo por hoy en Ni con Dios ni con el Diablo. Será hasta mañana. Gracias. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad.